y fundamentalmente creo que esta nos ubica, que es un problema de identidad. Si trabajamos sobre la identidad, podemos inclusive trabajar sobre lo que nos sucede de niños, porque una parte crucial de la película es cuando el hijo a él, le reprocha a ese padre que lo quiso sacar de su clase, y cuando uno se desplaza es cuando viene el problema. Así que uno de su opinión, Beatriz va a ir dando la palabra, así estamos más organizados que la otra vez, porque si no, no vamos a sacar en la televisión. Beatriz, ¿quién tiene alguna opinión? Si comenzar mientras tanto. ¿No ibas a hacer la lista? No, comienza. Bueno, después a medida que va levantando la mano ya voy. Siguiendo un poco del tema de la identidad, y me parece que es fundamental, no solo a nivel personal, ¿no? La identidad de una persona, sino, como vos decías, la identidad de clase. Hay una cuestión que a veces a las personas nos sucede, que nos identificamos con el agresor. Y así como los nazis, cuando tenían a las personas que las tenían, los que fueron liquidados de la existencia porque no merecían vivir, algunos de esos que se salvaron, o lo que muchas veces conocemos como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Nos identificamos sin darnos cuenta con el enemigo y le hacemos al otro que padezca aquello que nosotros hemos padecido. Esto es un recurso psíquico que tenemos todos desde que somos chiquitos. A partir de los 2-3 años aprendemos, al año y medio también, a producir en el otro, sin darnos cuenta y jugando, cuando los ojos dan al doctor y al muñequito lo pinchan y lo maltratan, si fueron maltratados, digamos, por algún tratamiento. Ese recurso estructura la cabeza junto con muchos otros procesos. Pero cuando somos adultos no los hemos perdido. Todos los recursos que se fueron construyendo desde niños los sostenemos, solo que se han complejizado. Y en los momentos de crisis o en los momentos angustiantes o de conflicto o de dolor, los ponemos en acción, pero no somos conscientes de lo que hacemos. Este hombre, el papá de este muchacho, quiso darle a su hijo que entendía que era lo mejor que veía en la otra clase, en la clase que lo dominaba y lo casi sepultaba como persona. No importa él como persona, no tenía que pensar, tenía que poner el tornillo, saca, pone. Y creo que esto es de lo que todos tenemos que estar alertas en función de la vida, ¿no? En darnos cuenta cuando hemos identificado con aquello que es nuestro daño o nuestro padecimiento. Esta es la que quería. Sí. Bueno. Esta película, una de las posibles lecturas, muchas lecturas, ¿no? Es el rol central que ocupa el trabajo en la vida de las personas y sobre todo de la clase obrera. Hay que pensar que Europa en este momento tiene 27 millones de desocupados y que hay un sociólogo, creo que es Castel, nunca me acuerdo si es Robert Castel o si es Manuel Castel, creo que es Robert Castel, que ha explicado el rol organizador en la vida de las personas que tienen el trabajo. Estamos viviendo en la etapa en que el capitalismo pasa de su forma industrial a la forma financiera, a la especulación financiera y a las deslocalizaciones. En primer lugar, produce una serie de fenómenos como es la cotización, que ahí está planteado, el reemplazo de los más sencillos, como son los trabajos en cadena,
cierto?, para el robot, y por otro lado, el traslado de fábricas, ¿no es cierto?, a lo que era la Europa del Este en primer lugar y después inclusive a Asia directamente, produciendo una desocupación, ¿no es cierto?, estructural en el mundo europeo. Nosotros vemos ahora en estos momentos el estallido de la crisis en Francia, sobre todo en España y en Grecia, pero es una cosa que se viene incubando desde hace mucho tiempo. Y esto hace de que la crisis del mundo capitalista en Europa tenga, digamos, visos de ser realmente irreversible. La película también muestra las distintas capas que hay en el movimiento obrero francés y también en todo el movimiento obrero europeo, donde hay sectores que son de vanguardia, que tienen capacidad para analizar y ver a dónde apunta la patronal, y sectores más retrasados de la clase trabajadora. Y también la relación que hay entre ellos y cómo cuando estalla la crisis definitivamente, los sectores de vanguardia son capaces de arrastrar a los sectores más atrasados. Es lo que muestra la película. A veces no siempre es así, muchas veces los sectores más avanzados quedan aislados y se produce la derrota de la clase obrera. Y por otro lado, algo que nos sirve a nosotros también, el rol del chico, ¿no es cierto?, que es un poco el rol de la pequeña burguesía, de la clase media, que habrá sectores que obviamente están directamente ganados por la burguesía y que juegan como los altos ejecutivos, que al final son empleados mucho mejor pagos, pero nada más que eso. Y después hay otros sectores de la clase de la pequeña burguesía. A nosotros nos sirve bien porque estamos en una zona bastante hostil y de pequeña burguesía, que pueden ser ganados. Y es digamos, es una metáfora de lo que ocurre en la Argentina también. Es decir, en la Argentina hay sectores que obviamente no vamos a poder ganar, por lo menos en esta etapa, y sectores que están incorporados, que están ganados, que están incorporados al proyecto nacional y popular, que justamente se va en darle trabajo a todo el mundo y en darle trabajo de buena calidad. Así que eso tiene que ver con nosotros, esta película tiene que ver con nosotros. Creo que la película tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Y una de ellas es la crueldad, se ve muy claramente, la crueldad que ejercen los que tienen el poder, en este caso la empresa, ¿cierto? Ese poder que no tienen para nada en cuenta el trabajador. Y fíjense que es así, porque el padre, hasta los 30 años de su vida, poniendo una tuerca, no sé si eso es el Fordismo, que es parte de eso. Bueno. Entonces es una tuerca y el padre es una máquina. Claro, después lo reemplazan por un robot. En realidad es un poco lo mismo, porque el padre ha sido un robot a lo largo de 30 años, como en realidad lo son tantos trabajadores que incluso no se dan cuenta de esa situación, porque claro, uno tiene que trabajar, uno tiene que mantener la casa, como el otro muchacho que tenía 2 hijos, y entonces nosotros lo que vemos es cómo es esta situación de disfunción o de enemistad, digamos, entre la patronal y los trabajadores. Es la imposibilidad de coordinar, porque yo lo que noto en muchos empresarios y demás es que el otro es el enemigo, y el trabajador también termina pensando que el otro también es un enemigo. Entonces, no es cuestión, como dice, hay que dialogar. Yo creo que ahí hay que poner, lo que me parece a mí, es poner lo que es la justicia en estas empresas. La justicia en el sentido de ese famoso 50 y 50, que no sé si en algún momento, si en Francia se llevó a cabo, no lo sé, ahora menos. Pero bueno, esto es lo que quería recalcar, que el trabajador de una fábrica, yo nunca en una fábrica trabajé en escuela, es distinto, nunca tuve, no lo pude percibir directamente, pero sí lo he podido comprobar con otras personas, ¿no? Esto es brutal, brutal.
obnubila la vida de una persona. Exactamente es así. ¿Por qué? Porque el poder del dinero es tan grande y la ambición es tan grande, y que después sucede lo que yo comenté acá, que pasó en Estocolmo recientemente, con este asunto de que todos se quedan sin trabajo porque se rompe ese convenio entre Estado, empresarios y trabajadores. Los empresarios, como tienen tanto dinero, necesitan ya ir a otros lugares del mundo, allende los mares, allende las montañas, allende todo, porque la mano de obra es más barata. Entonces la gente que trabaja en ese país, fundamentalmente los inmigrantes en Estocolmo, claro, se rebelan. Esta es una situación que se ve muy bien también en esta película. Sí, hay algo que hay que mirar. Tenemos la impresión, para que nosotros entendamos algo, el rol del Estado. Acá está presente el Estado cuando les dice: ustedes no pueden hacer cualquier cosa, la ley no le permite, y buscan una vuelta. Pero lo importante en las relaciones es el rol del Estado. En este mundo capitalista, lo que pasa está bien. Lo que no puede haber es ausencia del Estado, que es lo que acá estamos planteando hoy y ahora. Eso se hizo. Esta película data del año 2000, 1999, del 2000. Así que todavía ellos tenían un problema. De todas maneras, hoy lo que se está rompiendo en esas partes del mundo es el rol del Estado, que decididamente tomó un partido por el mundo financiero. Entonces nos viene bien para que nosotros acá sepamos que hay un equilibrio que tenemos que tener, pero debemos apoyar la participación del Estado cada día más, en forma más coherente de nuestra parte. Un Estado que tiene una determinada ideología política, porque Abdala nos mostró, una cosa es el Estado que está puesto a favor del obrero y entonces establece las leyes, porque nosotros ya lo padecimos, ¿no? Claro. Es decir, no había leyes, ¿no? Sí, ya lo comentó antes Abdala. Claro. Está comentado exactamente por Abdala en los primeros anteriores. Perdón, Hilda. Bueno, yo trataba de ver un poquito más el tema de las relaciones de poder que se ven en la película, porque yo no creo que sea el poder más de la empresa. Vimos que el poder lo tiene también, todos lo van, va circulando, como diría Foucault. El poder pasa de la empresa a la sindicalista, al chico, al padre, a los compañeros. Es decir, hay un ejercicio de poder que sí, lo que se ve que en el caso en el que ejerce el poder busca obviamente la normalización en términos de Foucault, ¿no es cierto? Busca que todos, Que no haya lío. claro, que no haya diversidad, que nadie, que todo esté bajo control. Por un lado la empresa, ¿no es cierto?, que no quiere que pase nada, que todo esté tranquilo, esa negación del desorden y de lo distinto, que se da mucho en el capitalismo. Todo tiene que estar normalizado porque esa es la esencia, ¿no? Y bueno, y cómo se va pasando, cómo ese poder se ejerce, no es que lo tiene nadie, sino se van ejerciendo y se va pasando uno a otro. Y una cosita que eso sí, no lo sé y lo pregunto, que me llamó mucho la atención, es cuando el chico dice, o el padre, cuando los invita a comer, que el banco le da un crédito. Yo no sé cómo funciona el sistema educativo en Francia, y evidentemente nosotros tenemos que agradecer que tenemos una educación pública y gratuita, porque evidentemente allá funciona con que el chico empeña parte de su futuro. Chile. Debe ser como sabemos, lo que conocemos acá de Chile. Le dan un préstamo para su carrera. Y después Claro, lo tiene que devolver. pero considera, porque es una inversión, lo dice ahí, ellos consideran es una inversión que a futuro lo va a ver. Claro, la diferencia es que la inversión para el Estado la paga uno, mientras que aquí la paga el Estado, porque es una inversión para el Estado tener ingenieros o tener... Esa es la diferencia. Claro, yo quería, retomando un poco lo que planteó el compañero, con respecto que acá en la Argentina se han tomado dos medidas muy importantes con respecto a obligar al capital financiero, léase los bancos y las empresas de seguro, a invertir, creo que es el 5%, El 5% de los depósitos. de los depósitos en empresas productivas.
Eso tiene una finalidad, es una cosa sumamente importante, porque tiene como finalidad, ¿no es cierto?, mantener los puestos de trabajo. Ustedes saben que crear puestos de trabajo en la industria, sobre todo cuanto más sofisticada la industria, es más costoso, porque hay que invertir mucho dinero. Hay creo que un cálculo por ahí de que para crear tantos puestos de trabajo hace falta tantos millones de dólares. Entonces, la plata tiene que salir de algún lugar, y la plata nosotros sabemos que la manejan básicamente en este mundo actual el capital financiero. Está puesto en la especulación, algunos lo tienen escondido en forma de verdes debajo del colchón, ¿no es cierto? Hay que ver de qué manera se lo obliga a que inviertan en la economía real, en la economía productiva, y de esta manera del trabajo, porque la clave de todo esto, aún dentro del capitalismo, es que la gente tenga trabajo. Si no tiene trabajo, no puede, no hay consumo y no se mueve la rueda. Para sostenerse esto, obligatoriamente, además el trabajo es un ordenador de la vida. Todos nosotros hemos visto en la década del 90, cuando aquí se acabó el trabajo, lo que pasó con la gente desocupada. Los hombres, básicamente en el hombre es mucho más importante eso, porque un poco su vida, en la mujer también, pero en el hombre le desorganiza la vida. La mujer sale a buscar trabajo de alguna manera, se hace cargo. Se hace cargo de los chicos y todo, pero yo veía, trabajaba como médico. Lo que te hace ruido probablemente tiene que ver con un tema que yo a veces me interesa, que a veces lo trato. A lo que él se hace referencia no importa, que además de la dificultad y lo disruptivo del tema del trabajo, de la pérdida del trabajo, está puesta en juego en el tema del hombre la noción de construcción cultural de la masculinidad del hombre. Lo que puso en debate la ruptura sobre los 90 es el rediscutir y reposicionarse en tanto hombre en su rol masculino de hombre proveedor, tal como mandato cultural, mandato social. Históricamente hemos sido criados en términos de hombre como en un mandato de hombre proveedor. Cuando eso falla, nosotros, probablemente las nuevas generaciones, probablemente puedan tener otro tipo de herramientas para trabajarlo y para reposicionarse. Las generaciones de hombres que estamos acá, hemos sido todos criados en un rol, en tanto hombre proveedor, en tanto hombre que tiene que dar respuestas, y a esto lo desestructura, digamos. Obviamente que la mujer tiene las iguales o distintas dificultades, pero dificultades esenciales. Pero lo que me parece que coincidimos, y bueno, nosotros por ahí en el código masculino nos entendemos en el sentido de, ojo muchachas, que a nosotros de la misma manera que hay una cuestión de género que les impone a ustedes en determinados roles, también, y en situaciones de crisis como esta, eso es una de las cosas que primero se afectan, y que después se han visto reflejadas en situaciones, sobre todo de situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar con los pibes. Ruptura, digamos, no es casual un crecimiento en esa etapa de jefas de hogar, mujeres, por una cuestión de la huida, digamos, ponerlo entre comillas, no es que todos han huido, pero hay una gran parte que, consciente o inconscientemente, la ruptura de ese mandato social impuesto en términos de masculino, hay tipos que no se lo pueden bancar. Digamos, no sé si me lo puedo bancar en una situación de obrero, proveedor, no sabría si yo me lo podría. Eso es un tema. Si alguna mujer me quiere mantener, estoy dispuesta a ver cómo la dificultad. A ver. Para completar, Acá el psicoanalista nos va a. El señor Celeste. Revisa Celeste. Bueno, perdón. No. Dale, Doc. Hablo después. Yo quería decir algo, digamos, algo que he observado, ¿no? Que es lo siguiente: cómo se forman, por ejemplo, las personas, por ejemplo, los empresarios, los financistas. Digamos, la finalidad
si tienen éxito en la vida, quiere decir que cuanto más ganen dinero, mejor. Eso significa que estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa digamos, en el contexto social y todo eso? Eso no tiene la menor importancia. Lo importante es ganar plata. Y además estaba pensando, por ejemplo, que van a los colegios, a las universidades que van, está todo formado en esa tónica, digamos, mirando todo por esa rendija, ¿no? Se gana y si no estamos bien, se pierde entonces o no se gana suficiente, entonces estamos todos mal. Y no importa lo que les pase a los demás, si hay guerra o lo que venga, no interesa, que hay que ganar más, ¿no? Eso no. Con ánimo de polemizar, pero sin ánimo de ofender. Me parece que abordar esto desde el punto de vista del mismo, del síndrome de Estocolmo, es un poco exagerado. Quizás deberíamos, desde el punto de vista, es un claro problemática de conciencia de clase, ¿no? Y lo que me interesó mucho es el rol de este chico joven, capacitado, que viene a tratar de aunar el tema administrativo con el mundo del trabajo, queriendo interrogar a las personas, queriendo saber qué les pasa, queriendo saber qué opinan de su trabajo, y el choque de dos mundos irreconciliables, y el rol de este chico como chivo expiatorio de estos dos mundos, ¿no? Porque en definitiva el más perjudicado es él, el que quiso unirlos, y se ve que esos dos mundos no estaban preparados, no estaban capacitados para trabajar en conjunto, digamos. Yo creo que los desafíos del capitalismo moderno, y muchas no, casi todas las empresas más o menos serias tratan de llevar una política de relaciones humanas en donde la capacitación, la comunión de los empleados funcione para que la empresa produzca más y para que gane más plata, porque en el capitalismo la realidad es esa, digamos. O sea, ¿esto se está dando? Perdón, porque no te sí, es una tendencia que se tiene que dar. No sé, en las empresas muy grandes, multinacionales, no creo que funcione, pero a nivel de mediana y pequeña empresa es indispensable. O sea, es fundamental que las relaciones laborales sean positivas, porque si no, la producción no funciona. Sí, pero ¿qué pasa cuando cambian los parámetros? Porque lo que dijiste es muy idealista, es bárbaro. Pero ¿qué pasa? Es idealista, es muy real. No, pero en pequeña, te digo, porque la he vivido. Yo vengo de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cambian los parámetros? Hay crisis. ¿Por dónde se resuelve? Despidiendo. En pos de preservar, te digo el verso, ¿no? Preservar el trabajo de 35, despido 15. Entonces, para no cerrar, y te digo, lo hago para que ustedes, los 35, sigan teniendo trabajo. Y entonces somos todos amigos, pero hay 15 que se quedan en la calle. Entonces, frente a eso... Una economía recesiva es un problema gravísimo. Por suerte no es la economía que tenemos hoy acá. Solo que prestemos atención, él nos plantea el paradigma en el final. ¿Cuál es tu lugar? Claro, exactamente. Entonces, ahí es... Buena pregunta. Que se podría... Porque se está redefiniendo esta situación. O sea, de aceptar un capitalismo con reglas que vayan a, digamos, lo que se propone acá, a ser más igualitario, más equitativo. Entonces, ¿cuál es el lugar nuestro hoy? Nos pregunta la película al final. Sí, ¿cuál es la película? Está muy bien. Sí, me le pedí para eso. Porque en realidad la película tiene un final abierto, porque no sabemos qué pasa después de la huelga y qué pasa con el pibe. Vos decías, bueno, el pibe de la pequeña burguesía. Bueno, no sabemos, el pibe se va a París, no sabemos qué pasa. De todos modos, la película... Perdón, porque si hablamos... Vamos a ordenarnos, vamos a darle... No, a mí hay una cosa del que plantea la película que me obsesiona, que es la compleja relación que establecemos los seres humanos con el trabajo, ¿no? Porque me quedó un diálogo entre el chico y el compañero del papá, el morocho, donde porque el padre no se siente esclavo,
él siente que la máquina es de él. Y con sí, orgullo, mi máquina, en las primeras escenas, habla de mi máquina y quiere que el hijo vea la máquina. Y además es como un orgullo doble, del hijo que pudo tener un cierto ascenso social a partir del sacrificio de ellos, pero también un orgullo de él como obrero, porque él quiere que el hijo vea ese trabajo que uno de afuera puede ver esclavo, pero que a él le ha dado un sentido en su vida. Y el joven que le describe... Humillándose porque vino el jefe a humillarlo y estaba el hijo. Sí, bueno, pero esto lo vemos nosotros, él en lo que se ve no lo siente así. Y el joven que entra a un sistema que le parece de terror, sin embargo, con todo lo que debe darle el empleo y todo lo que puede quitarle el desempleo, encuentra en la mirada de este mayor la forma de sobrevivir dentro del sistema. Porque él dice como que lo rescató y le dio sentido, o un nuevo sentido, al estar ahí en la máquina de al lado, la mirada del padre. O sea, él reconoce en ese diálogo, dice, yo en la mirada de tu papá, como que al padre le debe la mirada que lo rescató, le resignificó ese lugar de trabajador y de obrero. Digo, qué compleja la relación que los humanos establecemos con el trabajo, desde lo que nos estructura, me parece, no estoy hablando de los bienes materiales que nos permite acceder el dinero, ¿no? Sino desde lo que se debe construir en el psiquismo humano y cómo uno construye su subjetividad a partir del empleo, porque digo, todo lo que destruye el desempleo nos lo da el empleo. Y bueno, nada, eso me obsesiona esto, ¿no? La relación que se establece. No, yo lo vi más desde el lado antropológico, digamos, el hombre en sí, que es la búsqueda, ¿no? Y el sentido de su vida. Esto de convertirse en una máquina propia de la company y del sistema, ¿qué hace del hombre? Y ese sistema, ¿qué hace del hombre? Por eso me gustó la última pregunta, que es la que te deja más impactada. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar el hombre? Al hombre se expresa. ¿Qué es lo que el hombre necesita para sobrevivir en esta tierra? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos todos? Esa pregunta lo tenemos que pensar. Es un momento de reflexión. ¿Cuáles son las necesidades del hombre? No, yo un poco con las dos últimas